Dentro de este video analizaremos la conducta del consumidor. Como primer tema está la utilidad total y marginal y el principio de la equimarginalidad. Como segundo, las curvas de indiferencia y mapas de indiferencia. Como tercero tenemos la tasa marginal de sustitución técnica. Y como cuarto tema tenemos el equilibrio del consumidor. Al igual que como el quinto tema tenemos la curva de ingreso del consumo. Como sexto tema tenemos la curva de Engel. Y como séptimo tema tenemos también la curva de precio-consumo. Mi nombre es Mirna Yunen y yo les voy a explicar lo que viene siendo la utilidad total y la utilidad marginal, así como el principio de la equimarginalidad. Bueno, ¿qué es la utilidad? La utilidad es la medida de satisfacción por la cual los individuos valoran la elección de determinado bien o servicio. En otras palabras, puede decirse que es el interés o provecho de la obtención de disfrutar o de usar dicho bien o servicio. Cabe mencionar que esto puede ser también tanto individual como colectivo, ya que la satisfacción puede ser en ambos casos. Debido a esto, si el producto o servicio viene siendo muy demandado o no. Para ello hay que ver también lo que viene siendo la utilidad total. Bueno, la utilidad total depende del nivel del consumo. Por lo general, un mayor consumo produce una utilidad total. Entonces podemos decir que la utilidad total es el beneficio total de un individuo que obtiene del consumo del bien o servicio. Si lo vemos, cuando uno consume dicho bien o servicio, uno se va a satisfacer. Por lo tanto, nuestra utilidad como individuo va a ser total. Porque si uno tiene muchas ganas de cierto dulce, por ejemplo en esta contingencia que hay, se puede decir que uno tiene muchas ganas de salir, de comprarse un nido o algo. Entonces, cuando uno sale, ya sea a comprar víveres o lo que sea necesario, hay muchas personas que en ese momento tratan de satisfacer su necesidad. Por lo tanto, su utilidad total va creciendo y la utilidad marginal viene siendo más o menos lo contrario. No es que sea exactamente lo contrario, pero ¿qué quiere decir esto? Que la utilidad marginal es positiva, pero va disminuyendo conforme aumenta el consumo de dicho bien. Como lo he dicho, si una persona tiene ganas de algo y se lo compra, va a ser su utilidad total. Pero si se lo compra muy seguido, su utilidad total se va a convertir en marginal, porque ya no le va a producir la misma satisfacción que le producía la primera vez que lo consumió. Otro ejemplo puede ser como al comer pan. Un individuo puede comprar 3 panes, pero al comerse uno o dos o hasta 3 panes, le va a causar su satisfacción total. Pero si sigue comiendo dichos panes, ya no va a ser tan satisfactorio, porque va a llegar un momento donde se va a saturar y ya no lo va a disfrutar. Por lo tanto, ahí ya va a ser su utilidad marginal. El principio de la equimarginalidad es la igualdad que posee un individuo cuando la utilidad marginal en el intercambio de bienes es igual al primer intercambio del bien. En otras palabras, puede decirse que este principio también es utilizado para explicar cómo un individuo designa a otro el uso del bien que posee. El principio de equimarginalidad también lo define Golding cuando se divide un bien con una sola tarea. En específico, la ganancia puede ser igual a la pérdida que experimenta dicha utilidad.
curvas de indiferencia y mapas de indiferencia. Dentro de las curvas de indiferencia se puede decir que muestran la diferencia o las diferentes combinaciones de bienes que producen el mismo nivel de satisfacción o de utilidad a un individuo. En sí, es el conjunto de las canastas de bienes que le entregan igual satisfacción al cliente o al consumidor, como lo he mencionado antes. Bueno, pues se puede decir de otra manera que es una curva que refleja únicamente aquellas combinaciones de bienes X y Y que le dan el mismo grado de satisfacción o de utilidad a un consumidor de dichos bienes. En el ejemplo que vamos a ver a continuación, se puede decir que los puntos A, B y C de la curva representan las diferentes combinaciones de alimento y vestimenta que ofrecen al individuo. La misma utilidad, que en este caso es de 120, por lo tanto, en este sentido, elegir la combinación A, B o C es indiferente al individuo, puesto que todos los puntos se encuentran sobre la misma curva de indiferencia, y eso significa que le reportan igual utilidad de 120. Dentro de este tema de curva de indiferencia se presentan tres situaciones. La primera situación es situación de aprovisionamiento. ¿Y qué es esta situación? Bueno, pues es cada una de las diferentes combinaciones, conjunto o grupo de bienes que pueden o puede adquirir un consumidor. También se denomina cesta o canasta de bienes. La segunda situación relacionada o que sobresale de este tema es la situación de aprovisionamiento preferente. Esto quiere decir que si en un conjunto o cesta de bienes modificamos la calidad o la cantidad de un solo bien, entonces estamos ante una nueva situación de aprovisionamiento. Esta situación será preferente si la preferimos ante las demás situaciones de aprovisionamiento, o si esta nos da mayor utilidad que las demás situaciones de aprovisionamiento. La última situación de aprovisionamiento que se presenta es aquella situación de aprovisionamiento que nos reporta la misma satisfacción o utilidad que otra u otras, o otras situaciones de aprovisionamiento, por lo que nos es indiferente escoger esta u otra. Es decir, el consumidor no puede decidir, pues ambas le son indiferentes. Bueno, y el siguiente tema, o el tema que está relacionado con la curva, es, como lo mencioné al inicio, el mapa de indiferencia. El mapa de indiferencia simplemente es la representación en un mismo sistema de coordenadas o en un mismo gráfico o gráfica de varias curvas de indiferencia, facción o utilidad que otra u otras, o de otras situaciones de aprovisionamiento, por lo que nos es indiferente escoger esta u otra. Es decir, el consumidor no puede decidir, pues ambas le son indiferentes. Bueno, y el siguiente tema, o el tema que está relacionado con la curva, es, como lo mencioné al inicio, el mapa de indiferencia. El mapa de indiferencia simplemente es la representación en un mismo sistema de coordenadas o en un mismo gráfico o gráfica de varias curvas de indiferencia. La relación marginal de sustitución técnica, que en sus abreviaturas es SRMST, se puede definir como un mantenimiento constante de la producción total. Esto quiere decir que la cantidad de factor de producción 1 tiene que disminuir si el factor de producción 2 aumenta en una unidad. En otras palabras, muestra la relación que hay entre los factores y cómo se compensan, por así decirlo, sin cambiar el nivel de la producción total. Bueno,
Cuando se utilizan factores comunes como el capital, que lo podemos representar con la letra K, o como en el trabajo, que lo podemos representar con la letra L, se pueden obtener la relación marginal de sustitución con esta fórmula que estamos apreciando en este momento. La RMST es igual a la pendiente de las insucuatas. En la figura adyacente se pueden ver los tres tipos más comunes de las isocuatas, que a continuación en el video a través de 3 imágenes se las voy a presentar. Bueno, esta es la primera. Tiene una RSMT que cambia a lo largo de la curva y tenderá a 0 cuando la cantidad del trabajo disminuye y tenderá a infinito cuando la cantidad de capital disminuye. Bueno, esta es la segunda. Ambos factores son sustitutivos perfectos, ya que las líneas son paralelas, y la RMST es igual a 1, ya que hace que la pendiente tenga un ángulo de 45 grados con cada eje, y la RMST siempre permanecerá constante. Y por último, el tercer gráfico representa factores complementarios. En este caso, el fragmento horizontal de cada isocuanta tiene una RMST igual a 0 y el fragmento vertical de la RMST tiende a infinito. Bueno, pues yo les hablaré acerca del equilibrio del consumidor. El equilibrio del consumidor es aquel punto en el que el consumidor llega a un punto estable en donde alcanza su mayor rentabilidad, su mayor utilidad. Esto es pues que en este punto puede obtener productos, adquirir productos que satisfagan su necesidad. En cambio, pues para esto necesita saber cuáles son sus gustos y cuáles son el presupuesto con el que cuenta. Para esto es necesario, ya que si el producto con el que el consumidor quiere es muy alto, no se le facilitará adquirirlo. Esto en la tabla de indiferencia se puede graficar cuando tenemos X y Y, en los cuales nos representan el precio y el producto. El precio y el producto se traza una recta en la que nos dan una variable, ¿sí? Y la curva de indiferencia nos indica en donde se cruza la curva de indiferencia con la recta trazada, es en donde tendremos nuestro punto de equilibrio, nuestro equilibrio para el consumidor. Y este equilibrio del consumidor puede variar por distintos factores. Uno de ellos sería que el aumento del presupuesto del consumidor, que el consumidor pues tenga un aumento. Esto sería que le permitiría adquirir nuevos productos, o también otra variable sería que los productos cambien, que haya nuevos productos o que disminuyan en el precio. Esto le permitirá al consumidor adquirir nuevos productos, tener un punto de equilibrio nuevo y un mayor eficiencia. Dentro del tema 4.5 tenemos la curva de ingreso de consumo, y esta es la curva que resulta de unir los puntos de equilibrio del consumidor que se obtienen cuando se varía solamente su ingreso. Y lo que es la curva de renta-consumo, o también se le puede llamar senda de expansión de la renta, es el conjunto de combinaciones óptimas del consumidor que se obtienen al ir variando sus niveles de renta y manteniendo los precios de los bienes constantes. O sea, como cambia la elección de un consumidor cuando su renta cambia y los precios se mantienen. La curva renta-consumo responde a una cuestión del tipo: si mi renta baja de 100 a 50 y los precios siguen igual. En la gráfica donde A es un bien y B es otro bien, las líneas rojas son las restricciones presupuestarias. P1 es el precio del bien A, mientras que P2
es el precio del bien B. R representa la renta, de manera que como precio 1 y el precio 2 se mantienen constantes, a mayor valor de la renta, más cantidad de cada bien puede consumir. La renta 2 es mayor que la renta 1 y la renta 1 es mayor que la renta 0. La recta de color negro que une los puntos óptimos es la curva de renta-consumo, la que atraviesa de el punto 0 hasta con una línea de 90 grados, de aproximadamente 45 grados. Tema 4.6, la curva de Engel. Bueno, la curva de Engel nos muestra cómo varía la demanda de un bien o un producto ante un cambio en el ingreso. Considerando que los precios de los bienes se mantienen o se mantuvieran constantes, bueno, dentro de ese tema es importante mencionar que para cada nivel de ingreso existe una canasta de bienes óptima que depende de las preferencias o gustos del consumidor. Bueno, en términos gráficos se puede decir que la canasta óptima para un nivel dado de ingreso es el punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la recta de balance o restricción presupuestaria. Cuando cambia el ingreso disponible del consumidor, su demanda por los bienes se ajusta. Este ajuste es lo que se refleja en la curva de Engel. Cabe mencionar que en sí la curva de Engel indica la cantidad de un bien, un producto o un artículo que un consumidor compra en un determinado periodo de tiempo, variando el ingreso total. La pendiente de la curva de Engel. Bueno, dentro de esto, esta pendiente depende de la naturaleza del bien, es decir, de si el bien es normal o el bien es inferior. Bueno, bien normal. Un bien normal o un bien es normal si disminuye su consumo ante disminuciones de la renta manteniendo los precios constantes. De igual manera, un bien es normal si aumenta su consumo ante aumentos de la renta manteniendo los precios constantes. Eso es como se puede clasificar un bien normal. A continuación, un bien inferior. Un bien es inferior si aumenta su consumo ante disminución de la renta manteniendo los precios constantes. Igual ocurre a la inversa. Un bien es inferior si disminuye su consumo, ante aumento de la renta manteniendo, como lo mencioné, sus precios constantes. Bueno, cuando el bien es normal, la pendiente será positiva. ¿Por qué? Porque el aumento del ingreso viene acompañado de un aumento de la demanda. ¿Me explico? O sea, por ejemplo, la carne es un bien normal. ¿Por qué? Porque cuando aumenta el ingreso, esperamos que aumente su demanda. Y por tanto, la curva de Engel tendrá una pendiente positiva. Y al contrario, o como lo mencioné anteriormente, cuando el bien es inferior, la pendiente será negativa, puesto que al aumentar el ingreso, el consumidor prefiere reducir su demanda del bien o del producto o de la carne, que es el ejemplo que dije anteriormente. Mira, voy a poner otro ejemplo distinto. Por ejemplo, el pan duro es un bien inferior. ¿Por qué? Porque si el consumidor tiene poca renta, pues comprará el pan más barato que encuentre. Pero a medida que aumenta su ingreso, busca reemplazarlo por otro de mayor calidad, mejor sabor, etc. De esta forma, la curva de Engel pues tendrá esa pendiente que antes ya mencioné, que es la pendiente negativa. En el tema 4.7 hablaremos de la curva de precio-consumo. Esta es la que representa el conjunto de las infinitas combinaciones de equilibrio del consumidor.
se obtiene modificando el precio de un bien y manteniendo constante la renta, los gustos y el precio de otro bien, como en la gráfica. Por ejemplo, si partimos de una situación de equilibrio del consumidor P1, dado son los precios P de X y P de Y, cuando el precio del bien X baja, o sea, la recta de la línea del lado derecho, con el mismo presupuesto podemos comprar más cantidad de X. Al permanecer constante la renta, es decir, se amplía el espacio presupuestario. El consumidor tendrá ahora más combinaciones de X y de bienes Y que puede adquirir, por lo que podrá alcanzar un nuevo punto de equilibrio, que será aquel donde la curva de indiferencia sea tangente, o sea, E2, que es la curva de la gráfica, que está que puede adquirir, por lo que podrá alcanzar un nuevo punto de equilibrio, que será aquel donde la curva de indiferencia sea tangente, o sea, E2, que es la curva de la gráfica, que está de color verde, la que está en el lado superior. Y así ocurrirá sucesivamente cuando vayan aumentando los precios de los bienes. Si por el contrario el precio de X aumenta, la recta de balance disminuirá y el equilibrio del consumidor E3 se situará más abajo en la curva del precio-consumo. Al final, si unimos todos los puntos de equilibrio obtenidos, obtenemos la curva precio-consumo. O sea, al unir los puntos que van surgiendo de la curva de indiferencia y de la recta de balance.